Hola, buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi grupo está conformado por Néstor Amaya, Julián Gutiérrez, Nicolai Mariño, Germán Suárez y quien les habla Sergio Morales. Venimos a exponerles sobre algunas patologías del concreto. Empezamos con la definición de la patología. La erosión. La erosión es la desintegración progresiva de un sólido por la acción abrasiva o cavitatoria de los gases, fluidos o sólidos en movimiento. La erosión del concreto es uno de los deterioros más frecuentes, se manifiesta por la pérdida de la capa superficial de configuración, espesor y extensión variables. Continuamos con la abrasión. La abrasión se define como el desgaste de una superficie por procesos de rozamiento y fricción. La causa más importante de la abrasión de pisos y pavimentos es producida por el paso de personas, circulación de vehículos o rodadura de objetos o máquinas, siendo producido por acciones mecánicas debido al tráfico o, por ejemplo, cuando el agua lleva un agregado grueso. Seguimos con la cavitación. La cavitación son picaduras en el hormigón provocadas por la implosión, es decir, colapso de las burbujas de vapor en un flujo de agua. Estas burbujas se forman en áreas de baja presión y colapsan a medida que ingresan en áreas de mayor presión. Entonces, esta es una erosión progresiva del concreto originada por el flujo no lineal de aguas limpias a ciertas velocidades, donde se forman burbujas de vapor, las cuales ingresan a una región de alta presión y colapsan con gran impacto. Pueden desgastar grandes áreas de superficie del concreto. Seguimos con el ataque por sulfatos. Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de mar. El ataque se presenta a través del agua. Concentraciones relativamente altas de sulfatos están en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. Las formaciones de sulfato más comunes son el sulfato de sodio, de potasio, de magnesio y de calcio. El concreto expuesto a soluciones de sulfato puede ser atacado y sufrir deterioro en un grado que dependerá básicamente de tres aspectos. El primero son los constituyentes del concreto, el segundo es la calidad del concreto en el lugar y el tercero es el tipo y la concentración del sulfato. Mi nombre es Julián Gutiérrez y el día de hoy les voy a hablar de las causas de la patología. La erosión es la desintegración progresiva de un sólido por acción abrasiva o acción cavitatoria de los gases, fluidos o sólidos que se encuentran en movimiento dentro de nuestro concreto. La abrasión. La abrasión es la forma más común de desgaste. El deterioro se presenta cuando el material se desplaza sobre la pieza, es decir, que hay fricción o frotación. El desgaste puede ser más profundo si este material está siendo presionado por otro cuerpo. En este caso, el daño es mucho mayor. Cavitación. El daño por cavitación es en el cual se presentan picaduras en el hormigón, las cuales son provocadas por implosión, lo que quiere decir que es el colapso de las burbujas de vapor en un flujo de agua. Estas burbujas se forman en áreas de baja presión y colapsan a medida que ingresan en áreas de mayor presión. Ahora les voy a hablar de las causas de la patología por los ataques de sulfatos. Los ataques de sulfatos son una reacción química entre el ion sulfato y el aluminato de calcio hidratado o el componente hidróxido de calcio de la pasta del cemento endurecida. Los resultantes de esta reacción son sulfoaluminatos de calcio hidratado, conocido como entrintigita, y sulfato de calcio hidratado, conocido como yeso. Estos sólidos tienen un volumen mayor que los reactantes sólidos y las tensiones que producen pueden generar rompimiento de la pasta del cemento
o el hormigón? Mi nombre es Néstor Amaya. El tema que nos correspondió, el grupo 2 de las exposiciones, son erosión por abrasión y cavitación y ataque por sulfatos. En este caso, hablaré de las consecuencias en el concreto que tienen estos dos temas. La abrasión es el desgaste por el roce y fricción. La resistencia a la abrasión del hormigón se define como la capacidad de una superficie para resistir el desgaste por frotamiento y fricción. Los pisos y pavimentos pueden sufrir abrasión como resultado de las operaciones de producción o bien del tránsito vehicular. Las partículas transportadas por el viento o el agua también pueden provocar la abrasión de las superficies del concreto. En algunos casos, la abrasión no constituye una consideración estructural. Sin embargo, el desprendimiento de polvo puede ser muy perjudicial para algunos tipos de servicio. En las imágenes podemos observar pues el efecto de abrasión, de erosión por abrasión en el concreto. Cavitación. La cavitación es la erosión por cavitación se produce en superficies de material que están expuestas a una intensa cantidad de cavitación ultrasónica. Picaduras en el concreto provocadas por implosión, el colapso de las burbujas de vapor en un flujo de agua. Estas burbujas se forman en áreas de baja presión y colapsan a medida que ingresan en áreas de menor presión. Lo que ocurre es que cuando las burbujas hacen implosión, pues generan una rotura de la capa del concreto. Pues en este caso en la imagen podemos ver que el acero está expuesto ya después de un ataque de estas burbujas de cavitación y pues queda descubierto a la intemperie. Ataque por sulfatos. Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de concentraciones en el suelo, aguas subterráneas y superficiales y aguas de mar. Las formaciones más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. El concreto expuesto sufre deterioro en un grado que depende de tres razones: constituyentes del concreto, la calidad del concreto en el lugar y el tipo y la concentración del sulfato. El ataque se da cuando a través de concentraciones altas en sulfatos entran en contacto con los compuestos de la pasta de cemento. Esto genera una reacción química que provoca expansión en la pasta y crea una presión capaz de romperla y finalmente desintegrar el concreto. Ahí podemos ver en las imágenes, los casos más comunes pues son en el agua de mar, que pues por sus compuestos químicos genera este tipo de efectos pues en las estructuras de concreto. Mi nombre es Hermes Nicolai Mariño y voy a hablar de las medidas preventivas. Medidas preventivas: erosión por abrasión y cavitación. Erosión por abrasión. Se puede encontrar que por el roce continuo entre partículas y el concreto podemos encontrar que se pueden generar los siguientes tipos de abrasión: frotamiento, fricción, erosión de materiales abrasivos y cavitación. Las recomendaciones para que esas patologías no ocurran: tener una baja relación agua-cemento con la superficie, utilizar aditivos reductores del agua, correcta graduación del agregado fino y el agregado grueso. El tamaño máximo del agregado grueso se debería seleccionar de manera óptima y minimizar el contenido de agua. Utilizar el menor asentamiento consistente con una correcta colocación y compactación
y dosificar la mezcla de acuerdo con el asentamiento deseado y la resistencia requerida. El contenido de aire debe ser consistente con las condiciones de exposición. Los pisos interiores no sujetos a congelamiento y deshielo es preferible que el contenido de aire sea menor o igual al 3%. De acuerdo con la cavitación, tener un control de bombeo de las máquinas para que no se produzca la patología. Precauciones previas a la producción. Se considera que en condiciones normales el acabado debe ejecutarse alrededor de 2 horas luego de la colocación del concreto y habiéndose eliminado el agua superficial. Es usual apreciar la costumbre generalizada de espolvorear cemento sobre la superficie húmeda con el objetivo de secarla y terminar antes con el acabado, lo cual constituye una práctica negativa si aún continúa la exudación. Si este procedimiento se efectúa luego de la exudación y se integra el cemento o un mortero seco con el resto de la pasta, el efecto es muy beneficioso, pues se consigue reducir localmente la relación agua-cemento e incrementar la resistencia, por lo que el concepto básico está en la oportunidad en que se hace esto y no en la acción misma. En el curado, debe iniciarse inmediatamente después de concluido el acabado superficial, siendo recomendable mantenerlo no menos de 7 días cuando se emplea cemento tipo 1 y un tiempo mayor si se emplean cementos de desarrollo lento de la resistencia. Medidas preventivas para el ataque por sulfatos. Si el ion de sulfato está presente en forma soluble y en cantidad que produzca daño, se debe bloquear su entrada al hormigón por métodos que involucre un recubrimiento impermeable o un drenaje de corte. En la fabricación de cemento, la cantidad normal presente de aluminato de calcio puede reducirse a valores efectivos que proporcionen resistencia al ataque del sulfato hacia el hormigón. Un contenido de cemento que garantice un concreto más durable en el tiempo. Una baja relación agua-material cementante, pues sabemos que esto hace que el concreto sea menos permeable. Una adecuada colocación del concreto controlado especialmente variables como el vibrado o compactación y el curado. Los mecanismos que intervienen en el ataque del concreto por sulfato son la reacción del sulfato con hidróxido de calcio liberado durante la hidratación del cemento formando sulfato de calcio o yeso, reacción de sulfatos de calcio con el aluminato de calcio hidratado formando sulfato aluminato de calcio. Bueno, ahora les voy a hablar de ensayos para determinar estos fenómenos. Iniciaremos con el ensayo ataque a sulfatos. Para esto nos basamos de la norma técnica colombiana, en específico la NTC 3330. Esta establece el método de ensayo para determinar el cambio longitudinal de barras de concreto sumergidas en una solución de sulfatos, que más adelante pues se va a aclarar en qué consiste. Bueno, la importancia de este es que proporciona un medio para estimar las resistencias a los sulfatos de mezclas que estén preparadas con cemento Portland adicionado y cementos hidráulicos adicionados, al igual que el mortero también. La solución estándar de exposición que se emplea en este método de ensayo a la que se someten las pruebas es, a menos de que se indique algo diferente, contiene 352 moles de sulfato de sodio por metro cúbico y también se puede usar otras concentraciones de sulfatos como lo es el sulfato sulfato de magnesio, el cual puede simular una exposición ambiental deseada. ¿Qué equipos se usan en este ensayo? Se usa una mezcladora conforme a los requisitos indicados por la norma, al igual que los siguientes equipos, el molde de cubos, moldes para barras, comparador de longitudes, recipientes de curado inicial, el horno, todo con los detalles que indican las normas de normas técnicas colombianas.
y al igual que su procedimiento. En primer lugar, se hace el moldeo y curado inicial de los especímenes, el curado posterior y preparación para el ensayo. Después se hace el almacenamiento de las barras de ensayo durante la exposición a la solución del ensayo. Se hace la medida de cambio de longitud, se detalla a medida el cambio de la longitud, se evalúa las barras después de la medición del cambio de longitud. También pues se hace su tolerancia en el tiempo. Así pues se puede ver cómo las estructuras o el concreto como tal se ve afectado por el sulfato, su largo original y su ataque. Así que con esto pues se puede prevenir bastante este tipo de situaciones. Las normas están y es un poco de, pues, de leerlas y de comprender qué es lo que se requiere para no cometer este tipo de errores. Mm, el ensayo por abrasión y cavitación es la otra, es el otro ensayo. Pues ahí también nos guiamos por la norma sismo resistente, el título C, em, que hablaba de casos de exposición por erosión y por abrasión y cavitación. Eh, entonces, aquí pues es cuando la estructura se puede ver afectada por erosión por abrasión. Los agregados deben cumplir requisitos de la norma técnica colombiana 174. El concreto debe ensayarse de acuerdo con la norma ASTM C 1138 y el concreto debe cumplir requisitos adicionales que están indicados en el título C, en el capítulo 23, C.483. Cuando haya posibilidad de que exista cavitación, la bondad de los métodos de protección contra la erosión por cavitación deben confirmarse por medios de ensayos realizados de acuerdo con la misma norma ASTM C 1138, según indica el título. La importancia de este método es que puede proporcionar una evaluación relativa de la resistencia del concreto a dichas patologías. Los resultados se espera que sean de utilidad para seleccionar los materiales, mezclas y construcción prácticas para dar un uso específico en el concreto. Y los equipos, existe un dispositivo de rotación, un recipiente de prueba, una paleta de agitación, cargas abrasivas, báscula, canasta para pesar, tanque de agua, esferas de acero. En sí, este es el funcionamiento que tienen las esferas de acero. Es como hacer el asentamiento de la prueba. Mm, el procedimiento, bueno, el procedimiento consta de primero poner la muestra en el recipiente de prueba con la superficie hacia arriba y con los bloques con las esferas de acero en su lugar. Colocar la muestra de modo que su superficie sea perpendicular al eje de perforación y al centro de muestra coincida con el eje del taladro. Montar la paleta de agitación en la taladadora. El fondo de la paleta de agitación debe estar a 38 más o menos 5 milímetros por encima de la superficie de la muestra. Determinar y registrar la masa de carga abrasiva para los 10 gramos más cercanos, colocarla a la superficie del espécimen y agregar el mismo tipo de agua usada en el periodo de saturación a 165 milímetros por encima de la superficie de la muestra. Iniciar rotación y comprobar que está girando a velocidad requerida con la paleta sumergida. Retirar la muestra del contenedor, lavar y secar. Determinar y registrar la masa de la muestra en aire y agua. La prueba estándar debe consistir en 6 periodos de 12 horas para un total de 72 horas. Los cálculos para la pérdida por abrasión son los siguientes. Aquí se puede ver pues la imagen es la pérdida por abrasión o cavitación. Como les digo, el ensayo lo recomienda la norma sismo resistente para la cavitación y para exposición en caso de cavitación y abrasión. El ensayo también hay un ensayo que también se puede hacer con la máquina de Los Ángeles para el agregado en el caso de que haya abrasión. Este ensayo consiste en que mide el desgaste producido por la combinación del impacto
y rozamiento superficial en una muestra de agregado de granulometría preparada. Entonces, pues aquí se hace un estudio con la máquina de Los Ángeles, la cual se las mostraré más adelante, y como todo, bajo una norma que es el ensayo de abrasión ASTM C131 para determinar el porcentaje de desgaste de los agregados gruesos en tamaños mayores a 3,4 pulgadas, que son 19 milímetros. Este ensayo de abrasión ASTM C535 también es puesto en práctica. El procedimiento consiste en que, de acuerdo a la granulometría previamente obtenida y de acuerdo al tamaño máximo, se consultan tablas para ver la graduación del material y elegir el número de esferas, carga abrasiva y en el peso de la muestra. Se coloca la muestra a probar y la carga abrasiva en la máquina. Se acciona la máquina para que gire alrededor de 500 revoluciones a una velocidad de 30 a 33. Después del número prescrito de revoluciones, descargar el material de la máquina y retirar las esferas. Hacer una separación preliminar del material cribándolo por la malla número 4. El material que pasó la malla número 4, cribarlo por la malla número 12. Después de eso, se coge el material que se retuvo en la número 4 y se mezcla con la número 12. El material que se retiene en la número 12 se lava, se le quita los finos y los adheridos y las partículas. Una vez lavado el material, se coloca al horno durante 24 horas hasta secarse el peso constante a una temperatura de 105 centígrados a 110. Se expresa la diferencia entre peso original y peso final de la muestra y de prueba como un porcentaje de peso original, reportándose este valor como el porcentaje de pérdida por abrasión. La fórmula es la pérdida máxima, que es el peso inicial menos el peso final por el 100%. Para sacar su porcentaje, se especifica que el porcentaje máximo de pérdida de peso en el agregado grueso, en el agregado pues, sujeto a la prueba de Los Ángeles, se limita a un 50% para grava, que es el agregado grueso, triturado o roca triturada. Esta es la máquina de Los Ángeles, como pueden ver acá están las esferas, todo su funcionamiento interno. Pues invito a que sigan, hay bastantes artículos acerca de este ensayo y videos que pues que pueden ver pues con más detalle y con más tiempo si desean. No siendo más, muchas gracias por su atención.